Buenos días, Alegría. Buenos días, Alegría. Hoy vamos a saltar un par de capítulos. Habíamos conversado la otra vez, habíamos charlado sobre Yahshua en el templo de Jerusalén, ¿recuerdan? Y después de esta actividad, Yahshua viaja al monte Cuarantana, al santuario, para encontrarse con los esenios. Y vamos a ir saltando un poco de capítulos, vamos a pasar Jusín de Truria, y también vamos a pasar el capítulo que está en la página 401, que es los ancianos de Moab. Este capítulo se los recomiendo, es para que hagan un análisis ustedes mismos, pues es un encuentro muy fuerte entre Jesús y Juan el Bautista, cuando ambos son pequeños, y es cuando Jesús le quita el velo a Juan y empiezan a hablar directamente como Jesús y como Juan, lo que era antes Moisés y Elías. Entonces es una charla muy fuerte, más aún tomando en cuenta que Yahshua tenía como 12 años, Juan el Bautista creo que tenía 13, son bastante contemporáneos, y es una charla muy dura, muy hermosa, y se la recomiendo, porque alguna vez en alguna charla anterior comentábamos de que no sabíamos mucho de Juan el Bautista, que en la película aparecía nomás ya en el río, bautizando, corte a murió. Pero sí, y no sabíamos mucho más de los antecedentes de Juan el Bautista, de cómo aparece en esta historia, y más aún para quienes son reencarnacionistas, una vez más preguntarse, una persona tan grandiosa como Juan el Bautista, ¿quién era? Y era el famoso Elías que mucha gente confundía que era Jesús. Inclusive, por más que inclusive la iglesia, al no ser reencarnacionista, no sabe a veces explicarte cuando le decían a Jesús, ¿eres tú el Elías que iba a venir? Entonces, ¿qué es eso sino una reencarnación? Pero cuando mencionas esto en círculos evangélicos o cristianos o católicos, un silbido es la respuesta, o tal vez haya gente que sí ya entra un poco a profundizar en el tema de lo que era la preexistencia, que desde un punto de vista espiritualista no es otra cosa que una reencarnación. Y pues sí, Johanán, Juan el Bautista, era la reencarnación de Elías. Y la charla que sostienen Jesús y Juan es realmente hermosa, y hay una partecita que me la he separado solo para leérselas, pensando en el tema de la desencarnación. Es sí, más de una vez hemos hablado del tema de la desencarnación, de cómo asumimos la muerte como algo triste, algo doloroso, como un trauma insuperable. Y en uno de los capítulos ya habíamos visto que cuando estaban en meditación unos esenios, se les cae el templo encima, más o menos, y era solamente un pequeño percance, su desencarnación para los espiritualistas. Mientras que para María, para Miriam, era una tragedia que haya habido esa muerte, mientras que para el esenio era una liberación de la materia, que sí ya no tenía que estar dependiendo de volver al cuerpo, de la debilidad o el vigor físico para poder sustentar un viaje astral y todo ello. Entonces nos muestran que la muerte era realmente algo no tan dramático, sino una liberación, y algo en lo que normalmente no pensábamos. Y pensando en eso, que he escogido solamente este pedacito antes de entrar al tema. Y Yahshua le dice a Juan, nada de eso harás, Johanán, porque tú serás sacrificado antes que yo, y desde tu lugar de gloria y de amor verás mi holocausto como debe y puede verlo una inteligencia de larga evolución. Me esperarás sonriente y feliz de verme llegar triunfante de la ignorancia, del fanatismo y de la puerta del cielo de los amadores, y serás el primero en decirme, entra a tu patria para siempre, Cristo, Hijo de Dios vivo. Semejante gloria, después de haber cumplido con su deber, un acontecimiento hermosísimo, y sin embargo, como es visto desde el plano terrestre, como su pasión, como su crucifixión, como los latigazos, como el dolor. No en vano, ¿cuántas iglesias visitan? 7, ¿no?
veo que hay divergencia. O unos están haciendo de más, otros están chachando, como decimos en Bolivia, se están faltando. Pero alguna vez que pasé por una de las iglesias, y justamente lo que más se recordaba era toda esa parte penosa y dolorosa, y poco más, para simplemente hacer gráfico el ejemplo, eran golpes de pecho y tristeza y lágrimas por la crucifixión, pero en ningún momento nadie pensaba, o al menos me imagino que no pasaba por su mente, el hecho de que en ese instante Juan el Bautista le estaría diciendo a Jesús: entra a tu patria para siempre, Cristo, Hijo de Dios vivo, en el cielo de los amadores. Eso es algo para festejar. Pero muchas veces en nuestra escueta visión, lo único que hacemos es referirnos a lo que vemos físicamente, que no necesariamente es la realidad en su total extensión. Bueno, solo eso quería chismearles nada más. Así que vamos al capítulo de hoy, que es El niño apóstol, página 428, y estamos muy prontos a terminar ya Arpas 1. Yo creo que hasta la próxima semana vamos a ver cómo le acabamos. El niño apóstol. Voy a saltar directamente a la página 430. Después de su viaje a Jerusalén, después de sus viajes a los santuarios de Moab y del santuario Cuarantana, Yahshua vuelve a su tierra natal, vuelve a sus actividades, vuelve donde su padre. Y aquí, por ejemplo, dice, el niño volvía a su hogar nazareno completamente cambiado. No era el mismo Yahshua que vieron partir 50 días antes. Quiero que presten mucha atención en lo que voy a leer un buen par de páginas, porque más de un espiritualista entra en el cruce de cables algún momento. Quiere ser espiritualista, pero no puede dejar la materia. Quiere ser espiritualista, pero se obsesiona con una persona o con un trabajo. Quiere ser espiritualista, pero de pronto se siente demasiado imperfecto como para merecer estar en un camino espiritualista. De pronto quiere ser espiritualista, pero se farreó la madre el fin de semana. O quiere ser espiritualista y todavía no termina de perdonar a un familiar, a un ser querido. En fin, hay mucho de ese conflicto, ¿no? Quiere ser espiritualista, pero no termina de desprenderse de esa parte material que lo agobia, porque es parte de sus anteriores esquemas del concepto de riqueza, de bienestar y de éxito normalmente, ¿no? Como sinónimo de plata es sinónimo de éxito. Entonces, una persona que está en el intento espiritualista, es muy normal que se le crucen los cables y no sepa qué hacer con su vida. En el caso del programa Contacto, hemos hecho un capítulo dedicado a eso, que es el machito, ¿no? Que nos da un buen ejemplo de cómo entramos y salimos, y uno está en la disyuntiva de volver a su anterior vida o seguir adelante como espiritualista. Y cuando está en ese borde, en ese límite, dice, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿O será simplemente que es un momento, estoy medio loco y he perdido mi tiempo leyendo tantos libros de Connie Méndez o de Deepak Chopra o de Anthony Melo, cuando la realidad es otra y la vida es otra y la sociedad me exige cosas? Entonces es muy normal que una persona le tiemble el pulso en ese momento. Es por eso que he escogido este capítulo, para que vean qué es lo que le ha sucedido a Yahshua. Qué mejor ejemplo que él. Y dice, casi 3 años habían pasado sobre la vida de Yahshua, que continuaba en su hogar de Nazaret entre sus tareas de ordenador del taller de su padre, sin que por estos descuidase de ayudar a Miriam en sus afanes de ama de casa. O sea, su vuelta de Jerusalén habían pasado ya 3 años. Renovar con frecuencia los cántaros de agua traída de la fuente, remover los secaderos de frutas, regar las hortalizas y plantaciones del huerto, eran las formas de ayuda que él prestaba a su madre.
Una gran tristeza empezaba a infiltrarse en su espíritu, como si una sombra lo fuese oscureciendo poco a poco. Y así, después de haber cumplido sus deberes habituales, iba a sentarse en un banquillo que él mismo se había hecho y que estaba oculto allí, donde el niño solía esconderse a pensar. Aún estaba colgado allí aquel original llamador que él inventó para que su madre lo llamase cuando le fuera necesario. Y en aquel apartado rincón del huerto, el hombre luz de 15 años de edad dialogaba con su yo interno. ¿A esto vine yo a la vida física? Dejando aquel espléndido y divino cielo de los amadores que describía Antulio en sus maravillosos relatos, a regar hortalizas y matar hormigas, a remover los secadores de frutas, a colocar en su sitio los martillos y los escoplos, a vegetar como un animalejo cualquiera que come, duerme y trabaja. 15 años estaba en este conflicto el Maestro Jesús, y más de uno de nosotros nos hemos sentido así. ¿A esto he venido a este mundo? ¿A comer, dormir y trabajar? ¿Estamos haciendo eso actualmente, únicamente? Dice, ¿estudiar los libros sagrados? ¿Para qué? Si los doctores y sabios de Israel les dejan apolillarse en las alacenas clausuradas y han construido otros que marquen rutas nuevas a la humanidad, que si mala era a fuerza de egoísmo e ignorancia, más mala se tornará día por día apartándola de la verdadera ley divina escrita por Moisés. Los profetas. ¿Quién se cuida de los profetas hoy? Si hay tantos sabios y doctores que interpretan las leyes de Dios en forma de no perjudicar las conveniencias de los poderosos y tener más sumiso y doblegado al pueblo. Y si fueron olvidados los grandes profetas de la antigüedad, ¿puedo soñar yo con ser escuchado? Pobre de mí, sumido entre las herramientas de un carpintero, cuidando las hortalizas de un humilde huerto galileo. Qué fugaz y engañosa visión fuera de los ancianos de los santuarios esenios que alimentaban la ilusión de que yo soy el Mesías de Israel. Yo, mísero chicuelo desconocido, hijo de artesanos galileos de los cuales se dice que nada bueno puede salir. Entorpecido por la inacción, decepcionado por mi propia incapacidad, cansado de una vida inútil sin finalidad definida ninguna, me veo como un árbol estéril para la vida física y estéril para la vida espiritual. Tales eran los monólogos de Yahshua durante el postrero de esos 3 años, o sea, cuando había cumplido los 15 años. Si Yahshua se cuestionaba así, ¿por qué no nosotros? ¿Qué tiene de malo que alguna vez entremos en ese conflicto de que si estamos haciendo o no correctamente las cosas? Y más de una vez he escuchado y más de una vez me ha pasado que de pronto dicen, sí, sé técnicamente lo que tengo que hacer. He escuchado los capítulos de Contacto del Perdón, la soledad, Rompe el ídolo, el apego, pero no sé qué hacer para hacer eso. No puedo. Por más que puedo, intento, mejor dicho, no logro sacar adelante eso. Por más que intento ser espiritualista, me vienen remordimientos, me vienen enojos, me vienen iras, me viene todo. ¿Será que estoy en el camino correcto o simplemente lo hago por algún interés o simplemente soy un hipócrita? Y sí, reconozco, soy un perdedor, un loser que no puede seguir adelante. Más de una vez nos ha pasado eso. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Qué hago en esos casos? ¿Cómo puedo vencerme a mí mismo? Y realmente a veces uno no sabe qué hacer. Porque ni siquiera sirven los consejos de las personas, porque a veces nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón es el que está cerrado y no quiere escuchar. Por más que te den consuelo, que te den palabras de aliento, no entra. O si entras y sale. Y nos sumimos en una profunda depresión, o por lo menos en una encrucijada tan grande,
porque no somos ni chicha ni limonada, ni blanco ni negro. Entonces, este capítulo nos dice, no solo a nosotros nos pasa eso, también le ha pasado a Jesús. ¿Cómo ha pasado eso Jesús? ¿Y cómo podríamos pasar nosotros? Porque siempre nos hacemos expectativas de lo que es la vida espiritual. Siempre nos figuramos un panorama en que nosotros somos los elegidos, los misioneros, que tenemos una misión muy importante en el mundo, pero hasta que me entere cuál es y venza mis defectos, no sé qué hacer. Claro, si viniera un arcángel y me dijera, esta es tu misión, sería más fácil. Y siempre esperamos eso. Siempre esperamos que una tercera persona, sea física o no, te diga lo que tienes que hacer, porque así sería más fácil. Pero mientras no te dan el ultimátum o la buena nueva, seguimos ahí tibios, como una hojita en el agua, dejándonos llevar por la marea, que va y viene hasta que un día pase algo. Y no tomamos esa decisión propia. Y a veces realmente no sabemos qué hacer. Sigo con la charla. Una mañana, cuando el niño hacía el tercer viaje a la fuente por agua, no regresó hasta pasado el mediodía. Era una hermosa mañana de primavera, y como la noche antes había caído una lluvia mansa y serena, las flores cuajadas de rocío parecían llorar lágrimas sobre los pies desnudos de Yashua, que se dirigía a la fuente con gran lentitud. Faltaba aún unos 50 pasos para llegar cuando descubrió unos pies menudos y polvorientos que salían de entre un matorral al pie del cual estaba un cántaro vacío. Dejó el suyo al lado del camino y, abriendo suavemente las enredaderas que entretejidas formaban una sombría gruta, se inclinó para saber qué ocurría al dueño de aquellos pies. Vio que era una niña que gemía tristemente y cuya respiración, bastante rápida y fatigosa, indicaba una próxima crisis nerviosa. Yashua, condolido hasta lo sumo, se arrodilló en tierra para hacerse escuchar de ella. Al verle el rostro, la reconoció. «¿Eres tú, Abigail? ¿Qué te ha pasado que estás así tirada en el suelo?» «Venía de casa al tercer viaje de agua, y en todos los tres me ha perseguido a la carrera un mal hombre que se esconde tras la colina grande. Tengo tanto miedo y estoy tan fatigada que me tiré aquí a descansar para poder volver. Temo caerme por el camino y romper el cántaro». «Vamos, cobra ánimo», le dijo Yashua tratando de ayudarla a incorporarse, «que yo llevaré tu cántaro hasta tu casa. No podrás llegar porque la tía Michal es muy severa y me llamará inútil y haragana como de costumbre. Si fuera a su hija, la excusaría, pero no a mí, que soy la ajena en casa. Qué malo es no tener madre, Yashua». Y la niña rompió a llorar. «No llores, Abi, no llores, que desde hoy yo seré tu hermano para defenderte en todo y contra todos. Si no quieres que llegue hasta tu casa, te acompañaré hasta pasado el barranco y nada tendrás que temer. Vamos a la fuente donde te mojaré la frente y beberás un sorbito de agua pura que te hará bien». Levantó el cántaro de la niña y el suyo y se dirigieron hacia la fuente. «¿Y por qué la tía Michal te manda sola a la fuente y no viene también su hija?», preguntó Yashua. «Porque ella se ocupa de hacer bordados y encajes para adornarse y yo hago la sierva. Ella tiene su madre y yo no. ¿Comprendes, Yashua? ¿Y tu padre no mira por ti? Desde que se casó con la mujer que hoy tiene, no quiere saber de nosotras. Mis hermanas están sirviendo a otros parientes y pasando igual vida que yo. Nuestro mal no tiene remedio». «¿Cómo que no tiene remedio?», preguntó con vehemencia Yashua. «Ya verás, Abi, ya verás cómo pongo remedio. ¿Tú? ¿Qué puedes hacer casi tan pequeño como yo? Tengo 15 años cumplidos este invierno. He comenzado a ser un hombre, y si Jehová no me dio la vida solo para correr lagartos, creo que algo puedo hacer por ti. Mañana mismo vendré varias veces a la fuente, aquí nos encontraremos, y casi estoy seguro que te daré una buena noticia». Llegaron. Yashua llenó el cántaro de la niña y dejó lo suyo en lo alto de un árbol atado a una cuerda. La hizo beber en el hueco de sus manos, le mojó repetidamente la frente y las manos, y cuando la vio más tranquila le invitó a marchar. Pero después que hubo llenado bien el zurrón de pequeños guijarros y tomando una sólida vara de fresno,
Esto es por si se nos presenta un enemigo, explicó sonriendo a la tímida Abby, que no salía de su asombro a la vista de la decisión de su compañero. Nadie apareció en el camino donde Yasua se quedó a 50 pasos de la casa, perdida entre higueras y olivos, y no se marchó hasta entrar la niña, que le saludó a lo lejos agitando su mano. Este pequeño incidente, al parecer sin importancia alguna, produjo una fuerte reacción en su espíritu. Había quien la necesitaba en la vida en esos momentos. La pobre huérfana, que con solo 12 años de edad llevaba sobre su almita buena una carga de humillación, de desengaños y dolores. No seré Mesías ni profeta, decía Yasua dialogando consigo mismo. Si no está en mi ley el serlo, pero seré un hombre útil a los débiles y pisoteados en la vida, tratando de aliviarlos en sus penas y en sus incertidumbres. Las vidas extraordinarias el Señor las da a quien las puede vivir con méritos y aciertos en bien de la humanidad. Yo no soy quien para pretender vivir una de esas vidas. El grande amor de los ancianos hacia mí les ha ofuscado, haciéndoles ver en mi pobre persona el deseado de Israel. Yahshua, apréstate humildemente a ser un hombre de bien, capaz de amar a tus semejantes y hacerles el bien que te sea posible, sin tornar a pensar en grandezas sublimes que nunca estarán a tu alcance. Volvió a la fuente, cargó un cántaro lleno de agua y marchó a su hogar, donde encontró a su madre, que le esperaba con cierta alarma. Un incidente tan sencillo como esto, que fue un gran movimiento para su espíritu al saber que alguien le esperaba, que necesitaba de él. Y aún así él decía, no seré ni Mesías ni profeta, si no está en mi ley serlo, pero seré un hombre útil a los débiles y pisoteados de la vida, aliviándolos. Y ahí es donde comienza su mesianismo. Algo como decir, no soy el Mesías, pero voy a amar al prójimo como a mí mismo. ¿No era esa la misión del Mesías? Y él mismo no se daba cuenta. Posiblemente Yahshua en esa edad se había figurado otras expectativas de lo que era ser el Salvador de Israel. A veces están llenos de parafernalias, ¿no? Cuando tenemos expectativas de grandes misiones, de grandes acontecimientos. Pero no nos damos cuenta que esa gran misión solo tenía que cumplir una cosa: amar al prójimo como a sí mismo. Y en algo tan sencillo como ayudar a una muchacha a llevarle el cántaro de agua, al consolarla de la tía esta que no era muy buena con ella, al cuidarla de esa persona que la perseguía, a Abigail, algo tan elemental como eso. Y minutos antes Yahshua estaba meditando, cavilando sobre aquello de ¿para qué las escrituras de los esenios? ¿Para qué el entrenamiento de los santuarios? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué he venido a esta tierra? ¿Para acomodar los escoplos, para acomodar los martillos, las herramientas? ¿Para ir a traer agua, ir y volver y traerla? ¿Para eso he venido? Y para mí esto es un fiel reflejo de lo que nos pasa a nosotros. Porque, como les decía, estamos llenos de expectativas de qué es nuestra vida espiritualista y qué tenemos que lograr con ello. Es muy común que cuando una persona ingresa en este camino y se entusiasma, quiere comentarles a medio mundo, a todo el que se cruce ya quiere como que convertirlo. A todo el mundo le recomienda qué libros leer. Y a veces uno se gana una gran frustración porque la gente no siempre está de acuerdo con eso. Y sigue adelante con eso. Viene un entusiasmo tan grande que sí, recomienda libros, regala libros, lo invita a charlas, se compra más videos, más libros, y tiene expectativas de eso, del conocimiento. Ha conocido a
determinados maestros a través de las escrituras, ha conocido a determinados arcángeles, entonces todo el día se la pasa entre meditación, oración, invocación, repetición, mantras y todo eso. Es muy común cuando uno inicia el camino espiritualista, porque se va formando expectativas, y no solo se va formando expectativas, sino que también va sintiendo cosas, va viendo cosas, va soñando cosas, y su mente sigue creciendo y se va entusiasmando. Hasta que llega un momento que una mala cara o una persona que le diga, no me interesa tus ángeles o tus arcángeles o tus flores de Bach o tu Feng Shui o tu Reiki, a uno lo frustra. Y es como si le dijeran, bienvenidos a la realidad. ¿Y dónde estaban tus expectativas? ¿Qué pasó con la carta que te llegó por internet que te decía que se abría el portal tantos y que iba a llegar el extraterrestre por fin a salvarte y a destruir a todo el gobierno de opresión? No hay tal extraterrestre, nunca vino, y si vino no te avisaron. Entonces, bienvenido de vuelta a casa, anda a hacer tu tarea, anda a hacer tu trabajo, retoma tus estudios, deja de no asistir a tus responsabilidades, labure, y uno se siente mal. Pero no nos damos cuenta que es precisamente en esa vida normal, con tanta gente que no cree, con tanta gente que te subestima, que es ahí nuestro campo de acción. Es ahí donde se tiene que laburar. Como decía el maestro, no he venido a sanar a los que están bien, sino a los enfermos. Y normalmente cuando hay círculos espiritualistas, siempre se está en buena onda, ¿no? Porque todos hablan nuestro lenguaje. Pero inclusive a veces no podemos ni hablar ni con la familia. Que papá es un cerrado, que mamá es otra cuadrada, que mi hermano está con sus raperos y reggaetoneros y no le interesa nada. Y parecería que vivimos en una burbuja, buscando una redención, una ascensión, como que ya sentimos que nuestros poderes se han despertado. Pero la realidad no te dice nada de eso. Tus amigos están en otro mambo, como decimos. Y es un momento donde dices, ¿qué hago? ¿Sigo adelante o no? ¿Me dejo absorber por esta vida o no? Y es complicado. Teníamos tantas expectativas de lo que es la espiritualidad, de lo que es conectarse con tu maestro, con tu alma, con maestros ascendidos, con extraterrestres inclusive. Y nada de eso hay. Es frustrante. Pero es frustrante no por la realidad, sino por lo que nosotros nos hemos formado, las expectativas de lo que es una realidad espiritualista. Y te pones a pensar que a veces te frustra porque esperabas otra cosa, ¿no es cierto? Esperabas más acción, esperabas tener más visiones, más sensaciones, más sueños, desdoblarte alguna vez un poco. Pero como nada de eso pasa, y estabas buscando fuegos artificiales, habiéndote comido 80,000 libros, pero no habiendo asimilado lo más elemental de todo. Solo tienes que hacer el bien por el bien mismo. Solo tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Y como lo decía alguna vez, eso no significa salir a la calle y gritar que amas a todos. Simplemente ayudar cuando alguien lo necesita. Ponerte en su lugar, ponerte en sus zapatos y hacerlo. Esa pequeña muestra de amor es la que mueve el mundo, porque es amor en esencia. No es caridad, no se trata de hacer colectas, no se trata de satisfacer una pequeña necesidad de un grupo de personas y después olvidarte de ellas. Como dijeran alguna vez, la caridad son las migajas del amor. Y uno que quiere acercarse al Padre no puede dar migajas al prójimo, sino amor mismo. Y solo cuando comprendemos que el camino de vuelta al Padre es lo más sencillo del mundo, es ahí donde se quiebran todos nuestros esquemas y ya dejamos de asistir a todos nuestros cursos, a todos nuestros talleres.
o si lo seguimos haciendo, por lo menos entramos en una conciencia que la cosa va por otro lado. No era tanta fanfarria, solamente había que hacerlo más sencillo, escuchar a la gente, darle una palabra de aliento, apoyarla, quitarte tu abrigo y prestarle a la persona, darle tu pañuelo para sus lágrimas, nada más. Sin leyes, sin dogmas, sin penitencias, sin andar de rodillas, sin fórmulas mágicas, sin mantras extraños, que ni siquiera los comprendemos, ni siquiera sabemos qué significa, pero igual los decimos, porque me llegó en mi carta de internet. Y ese día tengo que ponerme en contacto con las 100.000 personas que han leído ese mail. Ni sabes que estoy invocando, lo estás haciendo. De fanático, de inconsciente. Te pueden haber mandado un mantra así, de esos heavy subliminales, y vos te lanzas ahí con tu oración, porque estás en cadena mundial. Es así nuestra inconsciencia. Y siempre esperamos a que nos llegue esa cadena para orar ese día con más fuerza. Y no tomamos en cuenta que el trabajo no es ese día que se abre tal portal o cual portal, sino es todos los días. En el silencio de tu hogar o donde estés, o mientras estás en la calle, mientras estás en tu alcoba, ahí sí puedes hacer esa oración, que salga del corazón, sin fórmulas. Porque lo que sale del corazón con amor, es lo que el Padre espera de vos. Y te aseguro que eso tiene mucho más efecto cuando tu corazón es puro y realmente lo hace con amor, de buena voluntad. Y solamente nos toca, para cumplir nuestra misión, empezar por lo más elemental: trabajar con el prójimo, nada más, sin tanto show. Y esa misma frustración que alguna vez nos da, la tuvo el maestro. Y continúa diciendo: 2 días después, Yasua volvía a encontrarse con la pobrecita huérfana, cuya alegría al verle llenó al niño de satisfacción. Yasua, qué alegría pensar que ya no estoy tan sola en el mundo. Estas sencillas palabras cayeron como un suave rocío sobre el alma entristecida del adolescente que se creía no solo innecesario, sino hasta inútil en el mundo. Maestro Jesús. Mas se limitó a sonreírle al mismo tiempo que le extendía una pequeña bolsita que sacó de su cántaro vacío. Esto es para ti, le dijo. Son pastelitos de miel que pedí a mi madre para traerte como un regalito. ¿Te gustan, Abby? Oh, sí, mucho, y si vienen de ti me gustan mucho más. Pero si quieres los comeremos aquí los dos juntos, porque a mi casa no los puedo llevar, contestó la niña sentándose en el zócalo del pozo. Yasua se sentó a su lado. Te prometí días pasados que remediaría tu situación, dijo el niño pasado un momento. ¿Y qué piensas hacer?, interrogó ella mirándole fijamente. Hablé con el Hasán de la sinagoga, cuya esposa es anciana y necesita ayuda para las faenas de casa. Es una mujer dulce y buena como el pan y la miel, y ella te amaría como a una hija si tú la quieres como una madre. La alegría de la niña fue tanta que, olvidándose de los pastelitos, saltó hacia Yasua, le abrazó y besó en la mejilla. «Oh, qué bueno eres, Yasua, que así te ocupaste de mí. La ley me lo manda, Abby, cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo estuviera en tu situación, me gustaría que se ocupasen de mí para aliviarme». ¿No lo harías tú también conmigo o con otros que estuvieran como tú ahora, con un gran padecimiento? Ya lo creo que sí, contestó la niña. Pues bien, la esposa del Hasán irá mañana y tratará el asunto con tu tía, y yo iré con ella por si en algún momento es necesaria mi presencia. Eres todo un hombre, Yasua, exclamó Abigail. ¿Quién te enseñó todo eso? Me lo enseñó la ley de Moisés en acuerdo con mi conciencia. Haz tú lo mismo, Abby, siempre que veas un semejante en estados dolorosos y terribles, porque esa es la ley de Dios, la única ley. ¿Comprendes? La única. Eres como el sol, Yasua, seguía diciendo agradecida la niña. Donde tú estás, está la luz. ¿Cuánto te quiero? Donde estás tú está la luz. Por el solo hecho de haberle escuchado,
de haberle ayudado, de haberle apoyado, llegó la luz a los ojos, al alma y al corazón de esa niña. Solo con eso, sin tanto fuego artificial. Y yo a ti, Abby, porque eres la única criatura en el mundo que ha necesitado de mí. Eso de saber que sin mi esfuerzo por remediarte padecerías mucho, cree que me da fuerzas para continuar viviendo. Oh, mi pobrecita flor silvestre pisoteada en el camino, añadió el niño dulcemente, pasando su mano por los cabellos oscuros de la niña. Te aseguro que Jehová te eligió para hacerme amar la vida en estos momentos en que creía morir de decepción y de tedio. ¿Sabes tú lo espantoso que es creerse inútil en el mundo? La niña comenzó a lloriquear silenciosamente. ¿Por qué lloras, Abby? ¿No estás contenta de que haya remediado tu situación? No, Yashua, no, porque cuando ya veas que no necesito de ti, querrás morir de nuevo y me dejarás sola. Déjame pues padeciendo como estoy, que así seguirás viviendo para mí que te necesito. Ay, pobrecita tontuela, exclamó Yashua secando las lágrimas de la niña. ¿No ves que estoy contento de saber que me quieres? ¿No ves que ya nunca pensaré que soy inútil puesto que he sido capaz de consolarte? Consolar un dolor, Abby, es parecerse a los ángeles de Dios. Los hombres de esta tierra buscan hacerse grandes y dejan a un lado el único camino para hacerlo, consolar a los que sufren y derramar el bien sobre la tierra. Sellemos nuestra amistad, Yashua, comiendo juntos los pastelitos de tu madre, decía la niña ofreciendo uno a Yashua. Bien, bien, Abby, veo que has comprendido que seremos buenos amigos. Cuando estés ya en casa del Hassán, cuántas bellas cosas te enseñaré, de tantas como yo sé. ¿Cuántas veces una situación tan sencilla que la vida, el Padre, el sincrodestino, la casualidad, la coyuntura, la causalidad, como quieran llamarlo, hace que nos topemos con una persona que tiene de alguna u otra forma algún problema, y no necesariamente el más traumático o el más trágico. Desde una situación terrible que te toca enfrentar hasta una corta charla, una corta conversación con el chofer del taxi, del minibús, del trufi, en el que te dice dos cosas. Y solamente con dos palabras tuyas puedes cambiarle la vida a una persona. Porque como nosotros que siempre andamos esperando señales, todo el mundo va esperando señales de manera inconsciente. De pronto alguien no sabe qué hacer porque no sabe qué decidirse, y tu palabra justa, sea cual fuere su situación, te aseguro que es de ayuda muy grande. ¿Se acuerdan, para quienes han escuchado el programa de La Paz en Contacto en el 2000, ciclo 06? Decíamos, estamos tan poco acostumbrados a mandar un mensaje de amor en el saludo a la gente, que al despedirte del taxista le digas, la paz sea con usted. No, pues ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué van a pensar de mí? Bueno, ya al taxista, como no le conozco, ya él le va a decir. Pero eso no le dices a tu mamá, ni a tu hermano, a nadie. ¿Por qué no le puedes desear la paz? Algo tan sencillo. Imagínate que una persona está triste porque tiene, qué sé yo, deudas o enfermedades, y tú al despedirte del taxi le digas, la paz sea con usted. Te aseguro que va a ser como un rayo de luz en sus problemas. Nada tan elemental como eso, como desearle la paz como un acto de amor, de manera tan sencilla. Y solo con esas palabras de aliento, de entusiasmo, de alegría, es que te aseguro que ese taxista, en el caso que fuera uno, se va a acordar de ti más que de todos sus pasajeros, salvo que alguno lo haya hecho enojar. Pero con toda seguridad va a ser la parte polarizada la tuya en el momento que le deseas la paz a una persona.
o ponerte a pensar en otras cosas. Cuando decimos dar un acto de amor al prójimo, ya les decía, no significa... ¿qué uno pues se imaginará de pronto cuando dices tienes que dar amor al prójimo? Solo basta de pronto con un buen apretón de manos, con una sonrisa, con mirar a los ojos y decirle que le vaya bien. Nada más. De preocuparte por la persona y llamarle por su nombre. Pero no consideramos que la gente puede tener días buenos y no tan buenos. Cuando discutimos con el del banco, con el de la cola del banco, o con esa persona apresurada que te toca bocina y te histeriza y te estresa, y tú te enojas el triple, en vez de calmar la situación. Y eso es sencillo, nada más que siendo amable con la gente, ayudas a que sus días mejoren. Amable, amor, gratitud, decir gracias, que le vaya bien, vaya con Dios, que la paz sea con usted. No hay eso, chao, nos cheque. O lo que siempre nosotros nos quejábamos en el programa, cuando decíamos te cuidas, ¿no? En vez de desearle el bien, ya lo estás programando, man. Y son actos tan pequeños que día a día te los pone el Padre. Día a día, y no lo vemos. Seguimos esperando la gran señal. ¿Cuántas veces pasa, más de una vez también lo he mencionado, que dices, ya bueno, hoy me voy a alinear, hoy me voy a conectar, voy a invocar a la flama violeta, voy a meditar, voy a orar, respiro, tal respiración que he aprendido, ya, salgo a la calle, te pisan el pie y le dices hasta de qué va a desencarnar la persona. Chao tu meditación, chao tu flama, has ido con el tacazo que te han dado. Y esa es la prueba. O te acabas de igual de protegerte, de hacer todo tu ceremonial, para que ni bien recibas un llamado telefónico y te pongas a chismear de medio mundo. Y además aumentar la información extra que tú tienes. Y de nada sirvió el capítulo que hablamos de la voz del silencio de los esenios. Todo el tiempo te están dando pruebas con cosas tan sencillas. Siempre nos imaginamos que tiene que llegar la gran prueba para ir probar mi temple como un buen espiritualista. Pero nos enojamos con nosotros mismos, o nos ponemos a criticar, o nos enojamos con una persona y tratamos de corregir sus actos, su vida sobre todo. Como si nosotros fuéramos el ejemplo de vida para que sigan todos nuestros consejos. Eso es tan común en los padres y las madres, que te aconsejan cosas para que no te pase lo que a ellos les ha pasado. Y también pasa con los hijos. No te metas conmigo porque tú no sabes lo que yo vivo. Ahí hay un ruido. Ahí no hay libre albedrío, no hay paz. Con el pretexto de preocuparse por las personas, lo que haces es entrometerte e invadir. Y lo que menos haces es entrar en ese acto de amor. Se confunde mucho cuando dices yo el padre, yo la madre, yo la abuela, porque lo amo, hago esto. Y hay gran diferencia entre el amor y entre la obsesión y entre la mano dura y el egoísmo de las propias personas, tanto de hijos como de padres. Y una vez más, con actos tan sencillos como esos, todos los días nos dicen, hoy, con el del trufi, con el de la tienda, con el del banco, con el que trabaja en la oficina de la alcaldía, con él cada día estás poniéndote a prueba si amas al prójimo como a ti mismo. Todos los días. Así como a Yasua se le presentó una chiquita que su tía no la quería, que era la empleada, era la sirvienta. Solo con eso
despertó el gran espíritu mesiánico que era Yahshua. Solo con eso, algo tan sencillo como eso. Y el Padre te da las pruebas de ese estilo. El Padre no te va a decir, prepárate que te voy a mandar una prueba muy terrible y esta va a ser por si acaso. Para que te prepares, hagas tu chanchullo, tu chuleta, tu trampita y te prepares para ese día. Te viene sin anestesia, en lo que menos piensas. ¿Cuántos de nosotros hoy, por cualquier razón, hoy hemos tenido un colerón? Nos hemos enojado con alguien, o hemos vociferado mentalmente contra alguien, aunque sea en el solo con un ruido, ni siquiera con palabras. ¿Cuántos hoy? Y sin embargo, vamos después a la charla del Wolfgang, como buen espiritualista. Pero no, el aprendizaje no está en la charla del Wolfgang, sino está con el imprecado, el que se recibió su sablazo mental o vibracional por parte de ustedes, directa o indirectamente, o de manera tangencial, como diría alguien. En lo más sencillo está todo, en lo más sencillo. Dice, y tal como lo había dicho, Yahshua acompañó a la esposa del Hassán a la casa de la tía Michal, la cual se desató como una cotorra irritada en contra de la pobre huérfana, tratando de convencer a todos de que no servía para nada y que ni aún así le compensaba el alimento y vestido que le daba. Hay más de una tía así. Aunque la esposa de Hassán estaba prevenida por Yahshua, lo miró como interrogando al niño, pues de ser cierto lo que decía la tía Michal, aquella infeliz huérfana no le sería más que una carga. Yahshua intervino como podía hacerlo una persona mayor. La esposa de nuestro Hassán es una buena sierva de Jehová, que entiende muy bien la ley de Moisés, y como sus hijos ya están casados y no le causan peso alguno, ha pensado en tomar una niña para enseñarla a su manera y que le sirva a la vez de compañía en su solitario hogar. Siendo Abigail, como vos decís, tía Michal, que no sabe hacer nada bien, dejad que esta buena anciana se tome el cuidado de educarla, ya que ella así lo desea. ¿Y por qué te tomas cartas en este asunto? ¿Serás pariente suyo?, preguntó con acritud la mujer, cuyo carácter se dejaba conocer de una aspereza que hacía daño. Es un discípulo de mi esposo, insinuó la anciana, y además vino a guiarme, pues desconocía yo esta casa. ¿Y cómo sabías de la rapazuela de mi sobrina?, volvió a preguntar la mujer. Es bien notorio en Nazaret, donde todo se comenta en la fuente, que os pesa demasiado la huérfana, contestó Yahshua. Y como esta anciana necesitaba una niña para compañía, yo le indiqué que acaso convendría vuestra sobrina. ¿Qué salario le daréis?, preguntó Michal a la anciana. El ordenado para niños de su edad, contestó la anciana. La mujer pensó unos momentos y luego añadió, llevadla, pero no quiero quejas luego, si ella se conduce de mala manera. Está tranquila, buena mujer, que yo me entiendo de educar niños, contestó la anciana. La mujer llamó a la niña de muy mala manera y la ordenó poner en un bolso la ropa y seguir a la esposa de Hassán. La pobrecilla Abigail disimuló muy bien su alegría y al cabo de unos instantes volvía cargada con un fardo que Yahshua se apresuró a tomar para llevarlo a él. Espera, dijo Michal, que tengo que registrarlo, no sea que esta pilla lleve cosas de mi hija. Dejadlo todo, buena mujer, dijo la anciana. Es muy malo humillar así a los niños y sin motivo. Vamos, dijo levantándose y tomando a la huérfana de la mano. Yahshua tiró el fardo al suelo y se hizo a un lado dejando pasar a la anciana y a la niña. Y volviéndose a Michal, con una energía que la asustó, le dijo a media voz, la maldad de tu corazón será castigada un día en tu hija, a la cual yo salvaré de que sea pedrada por adúltera en la plaza pública. Quedas avisada. Qué fuerza irradiaría aquellas palabras que la mujer se quedó como paralizada en la habitación sin poder contestar palabra. Es fuerte esta parte, como más de un rostro que acabo de ver. Y
para mí es un lindo reflejo de cómo en el día a día nosotros conocemos o hemos conocido a más de una persona que realmente es áspera en su carácter. Siempre a los jalones de orejas, siempre a los jalones de la ropa, a los niños especialmente, siempre con esa palabra áspera, o siempre con esa palabrota, como decimos, ¿no? Con una total ausencia de amor. Y como vemos, el mundo, si bien ha tenido cambios, no ha tenido muchos en algunas actitudes. Estoy seguro que más de uno de nosotros conocemos a más de una persona como Michal, así de áspera en su trato para con el semejante. Y no solo representada en una tía Michal, sino representada desde la dulcera de la esquina hasta la presidenta de tal empresa o el presidente de tal empresa. Y vemos en contraposición una dulzura tan grande como la de Yahshua de preocuparse por el prójimo. Y también lo que me gusta de esta parte es cómo, con el solo hecho de consolar a esta chica, de ayudarla a esta muchacha, surge el espíritu de Yahshua, con esa fuerza de poder transportarse en el tiempo y de ver lo que iba a suceder años después con esta chica que salvaría de ser apedrada. Cómo con algo tan sencillo como el dar tu amor, el ayudar al prójimo, haces una conexión de luz inmediata con el Padre y recibes la dádiva de decir la palabra precisa, de decir lo que otra persona necesita escuchar, o que se te faciliten los caminos, o que te den las cosas para que tú hagas. Solo con haberte conectado con tu corazón, con tu alma, y hacer el bien por el bien mismo, no por otro interés, no porque pertenezcas a la Liga de Damas Voluntarias de tal lugar, simplemente por el hecho de que tú quieres hacerlo, haya gente o no que te quiera ayudar. ¿Cuántas veces pasa que hay tan lindos proyectos y uno dice, sí, pero no hay quórum, no han venido, dicen que mañana recién, no, hoy no pueden? Bueno, la próxima semana. Y así pasan los días y así no hacemos nada, absolutamente nada. Y solo cuando de pronto hacemos un clic y nos damos cuenta que tomando tú la iniciativa, haciendo el bien por el bien mismo, sin grandes pretensiones, simplemente con el hecho de consolar, con el hecho de dar una caricia, o con el hecho de agarrar a alguien de las manos y mentalmente desearle lo mejor para su vida, o darle de tu corazón tu amor a su corazón y llenarlo de amor, en silencio, sin tanto show, sin decirle arrepiéntate hermana, cree en Dios y te irá bien. Nos hacen escapar, ¿no? No necesitas hacer eso para desearle el amor, la buena energía, la paz en su vida. Y te aseguro que cuando entras en esas conexiones, cosas mágicas, entre comillas, pasan en tu vida. Y dice aquí una partecita, sucede casi siempre que ciertos hechos tienen como una repercusión en el ambiente, tal como si una onda etérea llevase sus vibraciones por muchas almas. Y tal protección dada por Yahshua a la pobre huérfana tuvo que repetirse en varios casos más, como si los desamparados y desvalidos hubieran sido enviados al Mesías adolescente para que él los amparase en su situación. Circunstancias especiales y no buscadas por él ponían a los sufrientes en su camino, a su alcance, a su mismo lado, como si la eterna ley quisiera convencerle de una buena vez por todas de que la misión del Salvador de la humanidad era suya y de nadie más. Deepak Chopra llamaría sincrodestino a esto. Ley de la atracción, dirían otros. En lo que piensas, eso crece. Dice, tal como si una onda etérea llevase sus vibraciones de Yahshua por muchas almas,
y la protección dada por Yahshua a la pobre huérfana tuvo que repetirse. Cuando uno se sintoniza en esto, lo han podido leer en más de un libro y lo han podido experimentar más de una vez, cuando te sincronizas en eso, como que despides esa onda en el éter, esa onda etérea, y empiezan a darse esas circunstancias. Empieza a aparecer más gente como la que tú habías ayudado. O de pronto tú quieres ayudar a alguien y aparece gente que te da la posibilidad de ayudar a esa persona. Tú dirás, ay, qué bien me ha ido, he tenido suerte. ¡Qué casualidad! Pero no estás pensando que tú estás emanando eso. Como de la misma manera, si emanas pensamientos no tan positivos, eso mismo vas a recibir. Cuánticamente, para quienes gustan de la física cuántica, estás atrayendo esa realidad. Es el observador que crea esa realidad. De la misma manera que tú creas tu realidad. Obviamente sin entrar en discusiones de, pero ¿cómo voy a creer yo esa realidad tan triste si yo soy tan bueno? ¡Qué injusto! Ya la estás creando, porque te crees bueno y te crees que es injusto. Y no estás pensando que todo es un designio, todo es un movimiento energético de energías, de vibración, en el cual tú eres protagonista de las cosas. Tú eres total y absolutamente responsable de tus actos, de tu evolución. Si bien hay una ley marcada y existe libre albedrío, tu intención es la que genera la acción y tu acción es la que genera los cambios. Pero es tan fácil decir, sí, yo soy espiritualista, sí, yo quiero ayudar, pero no haces nada. Pero nada. Entonces, ¿cómo quieres crecer si no haces nada? Ya, puedo entender que no tienes tiempo para el prójimo, pero tampoco tienes tiempo ni para ti mismo. Ni en el baño te das tiempo. Ni en la ducha piensas en ti. Vives con números en la cabeza, con muchas cosas más importantes que tú. La cuenta por pagar es más importante. No digo que no es importante, pero se la tendrá que pagar y si no se la paga, no se paga, pues. Pero en todo ese lapso, ¿dónde quedas tú? Eso no te impide unirte a ti mismo, unirte a tu alma, unirte al Padre, que te aseguro que eso facilitaría para pagar la cuenta de alguna u otra forma. Que se abran esos caminos, como dirían los sincrodestinistas, si vale el término. Una vez más, siempre buscando la añadidura antes que buscar al Padre. Y mientras buscamos las añadiduras, nos perdemos en el camino de encuentro al Padre. Y dicen, sí, oye, pero Changuito, la realidad de la vida es así, pues hay que laburar, hay que trabajar, hay que llevar el pan. ¿Qué te diría el maestro? Hombre de poca fe. Ahí te tumbó los esquemas y dices, con qué poca fe, ¿no? Y sí, poca fe. Si tuviéramos un poquito más de fe, te aseguro que nos iría mejor, y con irnos mejor no significa abundancia, prosperidad, plata, éxito. Nos iría mejor como seres humanos, como espiritualistas, porque no hay plata que compre el corazón, no hay plata que compre la paz, no hay. Solo cumplir, como decía Yahshua aquí, la ley de Moisés, nada más. En los pequeños actos, en el día a día, con las pequeñas pruebas del día a día. Les aseguro que más de uno de ustedes, cuando vuelva a su casa, tal vez se enfrente a una de estas pruebas. Así que espero que se acuerden de la charla de hoy para llevarla a buen término y no empezar de cero otra vez. Es un lindo capítulo para decirnos cómo con la sencillez pueden generarse cosas tan grandiosas, cómo con un acto tan simple, tan ordinario, por decirlo así, el espíritu de Yahshua se prendió para no pararse más en ese entonces en el plano físico.
y en el plano actual, en los planos sutiles. Una vez más, recuerden que las pruebas son día a día, con las cosas pequeñas, con las cosas que nos hacen enojar, o con las cosas que nos hacen alegrar. Pero es día a día, no con fuegos artificiales, no con parafernalias. No poniéndonos el hábito vamos a conseguir el cielo. No con palabras, sino con actos. Eso es. Espero que les haya gustado y los espero la próxima semana. Gracias.